Buenas noches, ¿cómo Hola, están? Beverly, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos, Buenas noches. Buenas noches, arquitectos, arquitecto. Buenas arquitectas. noches. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? ¿Qué Vamos a tal, arquitecto? continuar con el programa, ¿no?, de aniversario que tenemos por el Día del Arquitecto. Ya nos hemos tomado esta semana, el día de miércoles, y vamos a escuchar la presentación de la arquitecta Claudia Zapata. La charla del día de hoy se denomina BIM en proyectos de inversión. Y Claudia es arquitecta por la Universidad Nacional de Piura, egresada de la Maestría de Arquitectura con mención en Gestión Empresarial por la Universidad Ricardo Palma y tiene una especialización en BIM Management realizado por la UPC y la Fundación Politécnica de Cataluña, con 13 años de experiencia profesional en el sector público y privado realizando proyectos de inversión. Se ha desempeñado como coordinadora de proyectos en la División de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú y coordinadora de estudios de inversión en la Oficina General de Infraestructura en el Ministerio del Interior. Actualmente, la arquitecta Claudia Patricia Zapata Rivera es CEO fundadora del grupo empresarial I3P, a través del cual viene asesorando diversos proyectos de naturaleza pública y privada. Claudia ha sido compañera de nosotros en la universidad. Nos gusta mucho que estés aquí, Claudia. Muchas gracias por aceptar la invitación y te dejo en el uso de la palabra para que inicies tu exposición y esperemos que hayan muchas preguntas que las puedas absolver el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Bueno, antes de iniciar la presentación, quiero agradecerte a ti, Beverly, y al Colegio de Arquitectos Piura por la invitación a presentar esta charla sobre la implementación de BIM en los proyectos de inversión pública. Voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si se ve. Por un ratito. Sí, yo no la puedo ver completa. Si me pueden decir, porfa, si se ve completa. Sí. 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 Ya. Bueno, antes que nada, comentarles que en esta charla, más que un concepto o definir los conceptos de lo que es BIM, en realidad voy a hablarles un poco de su uso y su aplicación en proyectos, sobre todo públicos, que es donde me he venido desempeñando en los últimos años, y lo importante que resultaría su implementación y su uso, dada la problemática que hay ahora o que existe en la industria de la construcción y sobre todo en la brecha bastante grande que existe en infraestructura pública, sobre todo, y ahorita lo estamos viviendo con esta pandemia, ¿no? Iniciamos, bueno, con esta imagen les quiero presentar un esquema que hizo el señor McLemy sobre las tres fases del BIM, o las tres fases del proceso del BIM, ¿no? Y él lo denominó BIM Bam Boom. No sé si se ve bien la pantalla porque yo no la puedo ver. Veo una línea ahí. ¿Sí? Beverly, ¿me puedes ayudar si se ve bien la pantalla, por favor? Sí, se ve bien. Sí. Sí. Ya, a ver un ratito. Se ve completa. Ya, listo. Entonces, en este esquema presentado por este señor McLemy, como les decía, él divide los procesos de BIM en tres fases. Lo que es BIM, que es el proceso o el tiempo del diseño del proyecto, lo que es BAM, que es el assembly o la construcción, y el BOOM, que es la operación, ¿no? Y bueno, hay unas cifras que se ven ahí abajo que indica o nos indica que por $1 de diseño, o lo que nos cuesta $1 de diseño, se invierten $20 en construcción y se triplica en la etapa de operación. Voy a salir un ratito de aquí. Ya, porque no se puede ver el video en la otra imagen. Mientras les voy comentando, les voy mostrando este video. Bueno, aquí como vemos, estos dos números son fáciles de encontrar, que uno es el 5% del costo de construcción.
o lo que se invierte en un proyecto, ¿no? Y se ve triplicado en la etapa de operación. Este 5% es más o menos lo que nos refleja el costo de un expediente técnico en relación con su obra, un costo promedio, ¿no? Él lo indicó de esta manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que el BIM nos va a acompañar en toda la etapa o en todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces es importante que desde un inicio se tenga bien definido, uno, para qué se quiere BIM y cuáles van a ser los protocolos y los estándares con los que se va a hacer, porque de nada sirve que, por ejemplo, en la etapa de diseño nosotros podamos hacer en un modelo una columna en un edificio de 3 pisos, desde el primero al tercer piso, cuando en la etapa de construcción pues no vamos a poder sacar la cantidad de acero de un segundo piso porque la columna está modelada como un solo elemento. Entonces va a ser complicado esto. Ahora, el costo del tema de construcción en la etapa de BAM es muchísimo más fuerte o más grande que en la etapa de diseño. Digamos, una mejora o una modificación en el proyecto en la etapa de construcción, pues nos puede costar, por decir un monto, entre 300 o 500 dólares, y en la etapa de hacer este cambio en el modelo, en la etapa de diseño, nos puede costar entre 30 o 50 dólares. Entonces es un tema de costos, lo que se ahorraría utilizando esta metodología, pero utilizándola de la manera correcta, ¿no? Más adelante vamos a ver que también utilizándolo de la manera incorrecta, pues podría no darnos estos beneficios de los que tanto se habla, ¿no? Bueno, nos preguntamos si es rentable. Como ya lo expliqué, sí es rentable. En la etapa de diseño, por ejemplo, nosotros podemos hacer la modificación de una columna y automáticamente se va a modificar en todo el proyecto y en los planos que ya tengamos listos, ¿no? A diferencia del CAD, que en el CAD definitivamente tenemos que buscar en todos los planos, en cada uno de los planos, donde se repite esta columna para poder borrarla, ¿no? En el caso de los metrados también son automáticos, podemos sacarlos y refrescarlos cada vez que hagamos un cambio, a diferencia del método tradicional, ¿no? Voy a regresar a la presentación. Y bueno, esto enfocándolo en el tema de proyectos de inversión, es que desde la preinversión debería pensarse ya en todo el ciclo de vida del proyecto, tenerse en cuenta el tema de la operación y el mantenimiento, el tipo de proyecto que se va a hacer con BIM, la modalidad de ejecución, el tipo de contrato, entre otros, ¿no? Esto sería lo más importante a tener en cuenta desde esta etapa. Y bien, tenemos que hemos pasado o se está pasando, ya se ha pasado de una etapa de un dibujo a mano, como lo hacíamos antes, en un tablero con sus escuadras, su regla T, que digamos es una primera etapa, ¿no? Y una segunda etapa que es un dibujo con en un sistema asistido por computadora, lo que comúnmente llamamos el CAD o el AutoCAD. Pero ¿cuál es la diferencia o cuáles son los beneficios en temas de productividad? Quizás no son muchos porque prácticamente es, digamos que casi hacer lo mismo, con obviamente algunas limitaciones, hacer un dibujo a mano, hacer los planos a mano y hacerlo en CAD, ¿no? La producción o los ahorros en productividad no son muchos. ¿Y qué tenemos ahora? Pues tenemos en la tercera etapa, el modelado a través de la información. Y aquí lo más importante es la I del BIM, la información. ¿Por qué? Porque ahora ya modelamos elementos tridimensionales con información. Ya le ponemos un área, ya le ponemos material, quién lo hizo, si se está haciendo o no se está haciendo en obra, los volúmenes, entre otros, ¿no? Y obviamente esto está coordinado con el resto de disciplinas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, aunque no se puede ver muy bien, se tienen todos los elementos que se necesitan aquí para poder fabricar y que es exactamente lo mismo que se va a poner en obra.
Entonces estamos, digamos que asegurando que en la vida real va a quedar así, va a quedar de esa manera como la hemos visto, ¿no? Obviamente que es un modelo, y estoy hablando en el entendido que es un modelo integrado y que se ha visto con todos los involucrados. Llámese el consultor, los proyectistas, el contratista, el usuario, entre otros, ¿no? Luego tenemos esta imagen. Bueno, esta es de la fuente de UK BIM Framework, que es una propuesta del Reino Unido, que es uno de los primeros países donde ya se adoptó el tema de BIM hace años. Ya ellos lo están utilizando, lo están probando y ya están en una fase bastante adelantada con el uso de BIM, ¿no? Y bueno, hay varios estudios que ustedes pueden revisar acerca de los beneficios o lo beneficioso que ha resultado esto en obras públicas, ¿no? Bueno, este es el concepto de un proyecto, del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Iniciando con el diseño, la construcción, la operación y la integración. Y en el diseño se implementan técnicas digitales, ¿no? Para poder modelar o hacer los edificios o la infraestructura. Luego en el tema de construcción, bueno, se explotan las tecnologías, los procesos y las técnicas de construcción. Se habla de una digitalización de la información, se habla de una fabricación digital, de digital twins, y varia información que ya se está manejando en el medio, ¿no? En el tema de la operación, se utiliza toda esta información que se ha podido recoger de las etapas anteriores para poder operar el edificio, para que esa información sea útil, para poder hacer los mantenimientos preventivos y predictivos, que son mucho más baratos y en realidad es donde más beneficios se van a encontrar en el uso del BIM, si es que el BIM se hizo bien desde un inicio, porque como ya lo expliqué, si en un inicio hicimos un BIM o no hicimos bien el modelado y tuvimos un protocolo adecuado para poder hacerlo, pues va a ser muy difícil que lo usemos este modelo en la etapa de operación. Es mejor prácticamente volver a hacerlo, pero ya es todo un tema ¿no? Y bueno, y como última parte del ciclo del proyecto tenemos la integración, que es comprender los espacios y servicios, cómo estos espacios y servicios pueden mejorar la vida de los ciudadanos. Y esto ya se está usando en varios países. Como ven, hay bastante literatura al respecto que pueden revisar, sobre todo del Reino Unido, ¿no? Que es el país uno de los países que ha sido los primeros en implementar el tema de BIM. ¿Y qué tenemos en el Perú? ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Pasa que tenemos problemas serios con respecto al costo y al tiempo de los proyectos. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una fragmentación en los diferentes procesos de un proyecto, ¿no? Esto es lo que manda o lo que indica el INVIERTE con respecto a la ejecución de los proyectos de inversión o la elaboración de los proyectos de inversión. Entonces se ven etapas sí, definidas, pero también como que aisladas. Entonces son silos prácticamente dentro del proceso de un proyecto de inversión. Entonces, ¿qué tenemos? Que nace la necesidad, el requerimiento. Quiero hacer un hospital, o se va a hacer un hospital, se va a hacer, no sé, un colegio, se va a hacer un puesto de salud, una comisaría, etcétera. Viene ese requerimiento por parte del cliente, pasa a las manos del equipo de diseño. El equipo de diseño, dentro de su propia organización, termina su expediente técnico, lo finaliza, lo aprueban y lo pasan al contratista. El contratista hace su obra, termina la obra, hace la recepción de obra y todos los procesos administrativos que esto implica y se lo entrega al usuario final. Pero ¿qué pasa en todo en todo este camino que ahora en el Estado suele ser bastante largo? Entonces, hay esta pérdida de información, hay este cambio que se va dando en diferentes etapas. Porque en la etapa de ejecución encontraron incompatibilidades que venían del expediente técnico porque no estaban correctamente definidas algunas cosas, faltan especificaciones o simplemente la propuesta está mal.
Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que hay mayores costos, hay mayores plazos y el diseño se completa en paralelo con la obra. Hay adicionales de obra y ampliaciones de plazo. Tengo algunos ejemplos acá, algunas experiencias que hemos tenido. Esto no es obra, es un proyecto, pero imagínense que ya estamos en la etapa de construcción y de pronto vemos los planos de estructuras y los planos de arquitectura y vemos una diferencia entre los dos, ¿no? Y cuando vamos a la obra, pues la puerta del área de frío simplemente no puede abrir porque hay una viga de cimentación que no se vio en la etapa de expediente técnico. ¿O qué otra cosa podemos tener? Pues hay planos de estructuras, planos de arquitectura. Plano de estructuras dice o manda una viga de cimentación y en el plano de arquitectura pues no hay muro. Entonces, ¿qué tenemos en la obra? Pues aparece esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha podido pasar aquí? Probablemente el arquitecto borró el muro y dijo, no, el espacio debe serse más grande y no lo comunicó al ingeniero estructural y pues el ingeniero estructural mantuvo su viga y en la obra tenemos este detalle. Entonces, ese tipo de problemas o más graves definitivamente se encuentran en obra, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? El diseño se va complementando en paralelo con estos adicionales de obra. Luego tenemos que la modalidad de contratos no permite un trabajo colaborativo, salvo algunas excepciones que las vamos a ver luego. No permite un trabajo colaborativo, hay una segregación de los involucrados, no se ve al proyecto en todo este ciclo de vida que se debería ver, sino se ve por tiempos, ¿no? Hay el tiempo de hacer mi expediente, el tiempo de hacer mi obra, el tiempo de usar esta obra o mantenerla u operarla. O si no, por oficinas, la gerencia de estudios tiene una meta para este año, son hacer, no sé, 10 expedientes técnicos, es mi meta, la voy a cumplir y yo tengo que llegar a eso para poder ejecutar el presupuesto y no veo quizás más allá de ello, no veo los proyectos como una integralidad, ¿no? Entonces cumplo mis metas, termino mi parte y la entrego a la siguiente área y bueno, pues va pasando esto, ¿no? Hay segregaciones y hay demoras y representa una pérdida de dinero, ¿no? Bueno, y la corrupción porque no se tiene una trazabilidad de todo el proyecto. Entonces el BIM ayudaría un poco en tener una trazabilidad y una transparencia en la ejecución del proyecto, ¿no? Bueno, este es un resumen de lo que les he comentado, viéndose la etapa del proyecto. El proyecto se declara viable por 1 millón. Ya terminé mi estudio de preinversión, ya lo declaré viable, lo subí al banco, etcétera. 1 millón. Luego pasa la fase de ejecución, hago mi expediente técnico, lo termino, hago las modificaciones necesarias, los registros necesarios en el banco de inversión y mi proyecto termina costando 1.600.000, la obra, nada más. Luego inicio mi obra y, el expediente tiene errores. Entonces, ¿qué es eso? Adicionales de obra o ampliaciones de plazo. Se hacen los expedientes adicionales de corresponder y la obra termina costando 2.300.000. Al final, con los reajustes, mayores gastos generales y otros, la obra termina costando 3 millones. Esto en el mejor de los casos, porque en algunos casos simplemente la obra ni termina. La obra queda paralizada y seguimos con la misma brecha grande de infraestructura de la que adolecemos ahora, ¿no? Bueno, y ¿en qué nos favorece los usos del BIM? Hablando específicamente del tema de diseño, pues las decisiones son más proactivas en toda la fase de diseño. Hay mejor comunicación porque se entiende mejor el proyecto. Hay un modelo, es un edificio de manera virtual que lo van a ver todos los especialistas. El arquitecto, el ingeniero sanitario, el eléctrico, el de comunicaciones, el mecánico, todos los especialistas. Entonces pueden tener una mejor comunicación y las decisiones son en el momento. Se hacen las conocidas reuniones SAIS
Entonces se van tomando las decisiones, los cambios que se tienen que hacer en el momento, y ya no es que hay que estar haciendo esta ida y vuelta de observaciones y levantamiento de observaciones, ¿no? Se trabaja con elementos específicos porque ya no hablamos de líneas como en el CAD o como el dibujo a mano alzada que hacíamos antes, sino ya son muros que tienen una información, áreas, elementos o características técnicas, ya hablamos de vigas, de losas, entonces hay un mejor análisis. Bueno, como les comenté, los metrados se obtienen cuando son requeridos y se refrescan cuando se hacen los cambios, hay una mejor certeza. Y la información del modelo es exacta, por lo que no se producen inconsistencias, ¿no? Hay una eficiente entrega del proyecto. Hay un concepto que lo da Bill Alzuka, que es como el gurú del BIM, ¿no? Ahí lo dejo para que lo tengan y también lo vean o lo revisen en la diferente bibliografía que hay. ¿Y qué tenemos? Tenemos ahorita el Plan Nacional de Competitividad. Creo que alguien está haciendo algunas señas en la diapositiva. Bueno, tenemos el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. ¿Y qué nos dice este plan? Ya nos establece hitos por años y nos dice que en el año 2030, pues todo el sector público tiene la obligación de usar BIM. Y este es un tema de competitividad, ¿no? De mejorar la eficiencia de los proyectos. Ahora, ¿qué tenemos? Para explicarlo con un gráfico, esta curva del esfuerzo de McLemy, el señor que les comenté al inicio de la presentación, y qué nos dice, pues el esfuerzo, costo y efecto, el tiempo y el ciclo de vida del proyecto. Entonces tenemos 3 etapas diferenciadas: diseño, construcción y operación, las mismas etapas de las que él hablaba en el BIM Bambú. Entonces, ¿qué nos dice? Que en la etapa de diseño, pues como aún estoy en diseño, mi capacidad de influir en los costos, o voy a tener una mayor capacidad de influir en los cambios de un proyecto, y eso no me va a costar tanto como los cambios que pueda hacer en la etapa de construcción, ¿no? Y igual los costos de los cambios, que es la línea roja, los cambios que se hagan en la etapa de diseño, pues van a ser mucho menores que los costos que se hagan cuando ya tenga una obra en ejecución, y más aún cuando ya tenga una obra de operación. Como les decía, el costo de algún cambio en esta etapa, pues me puede representar 300, 400 o 500 dólares, y el cambio de esto mismo en el modelo, pues me podría costar 30 o 40 dólares, ¿no? Entonces, ese es el beneficio, digamos, del uso de BIM explicado en esta curva. Esta es la metodología tradicional que podría ir, incluso, esta es una curva, digamos, que bien hecha, pero podría ir modificándose y de repente haber más modificaciones que podrían irnos costando más y no necesariamente declinar en esta etapa. Y bueno, y la curva azul es el modelo en la etapa de diseño y cómo esto puede costarme menos y cómo puedo yo hacer cambios en el proyecto en esta etapa. Es la metodología BIM. Digamos que es como escuché en alguna conferencia, y lo mencioné también antes, es como en otras industrias nosotros tenemos un prototipo, por decir, de un auto, ¿no? La industria automovilística hace su prototipo de automóvil, de carro, de vehículo, y hace todas las pruebas y todos los ensayos, y una vez que ya está probado y aprobado este prototipo, lo lanza al mercado. Y en el caso de la construcción, que nosotros hacemos nuestro prototipo, es imposible. Entonces, digamos que el BIM es este prototipo que nosotros hacemos, lo probamos, lo analizamos, lo verificamos y lo aprobamos antes de entrar a una etapa de construcción. Esto obviamente con todos los protocolos y con todos los involucrados, con una coordinación entre todos los involucrados, no solamente del área de diseño, ¿no? Sino también los que construyen, las subcontratas, los que operan, etcétera, porque eso me va a dar más luces en esta etapa para poder mejorar o tener un proyecto, un producto más eficiente y de mejor calidad, ¿no? Este es
el marco normativo sobre el uso del BIM. Ya hay un marco normativo en marcha, ya tenemos desde el 2018 en el Perú cómo es que el Estado ha venido dando medidas para la implementación progresiva dentro de o en los proyectos que se desarrollan, ¿no? Están enmarcados en el Plan Nacional de Competitividad y en el últimamente hay un decreto supremo, no puedo ver bien mi pantalla, hay un decreto legislativo que establece las disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de la inversión pública para ya usar el BIM en obras públicas de las entidades de gobierno nacional, ¿no? Bueno, esto es claro que ya no solamente estamos compitiendo en el Perú, sino a nivel de país ya, ¿no? Y que eso es parte ya del nuevo escenario. Luego tenemos las diferentes adopciones que se han venido dando del BIM. Voy a mover un poquito mío. Las diferentes adopciones que se han venido dando para el uso de BIM en el sector público, ¿no? El sector privado ya tiene varios años usando BIM y tiene muy buenas experiencias sobre ello, ¿no? Pero bueno, sobre el sector público ya hay varias entidades que lo están usando y ya hace años también. Tenemos el ejemplo del Banco de la Nación, el ejemplo de los Juegos Panamericanos, y hay varias entidades, como repito, ya lo vienen utilizando, ¿no? Y yo solamente voy a mencionar algunas, que no quiere decir que esa sea, digamos, la mejor adopción o la propuesta que se está dando, sino simplemente estoy describiendo cómo es que se ha venido dando en algunas entidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de la coordinación integrada y concurrente. Es decir, participan consultores, contratistas en las fases de expediente y en la fase de obra. Se realiza el modelo y se extraen los planos, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es lo que se ha puesto en práctica en los Panamericanos, pero también aquí ha valido mucho el tema del contrato, el tipo de contrato. Tenemos una coordinación concurrente en la fase de diseño. Es decir, voy haciendo mis planos 2D y se utiliza el proyecto BIM, el modelo BIM, perdón, para compatibilizar estos planos. Voy compatibilizando, voy haciendo mis planos. Se da también, o sea, no, como repito, no es que esto sea lo mejor o es lo que yo esté proponiendo, no, si se está dando, de repente muchos dirán, oye, pero eso no es BIM. Es lo que algunas entidades vienen implementando en este tema de a poquitos, ¿no? Definitivamente se necesita una reglamentación, definitivamente se necesitan protocolos y una línea de acción para poder seguir, pero ahorita todavía no está en marcha el Plan BIM Perú, que lo tiene a cargo el MEF, perdón, y está en un proceso de implementación, como le digo, ¿no? Bueno, tenemos lo que es la tercerización del BIM, que es que yo terminé mis planos, terminé mi expediente y ahora para asegurarme, digamos, voy a modelarlo. Y con eso ya verifico el estado del expediente técnico. Luego tengo una coordinación integrada y concurrente de BIM in-house. O sea, dentro de casa se tiene un equipo BIM que en la fase de expediente técnico realiza el modelo y se extraen los planos que ya están compatibilizados para obra. Bueno, esta es una de las últimas experiencias que he tenido en lo que es la implementación de expedientes técnicos en la Policía Nacional. Entonces, ellos, sus expedientes técnicos son pequeños, son chicos, son aproximadamente un área construida entre 500 y 600 metros cuadrados. Entonces, bueno, se ha hecho todo en esta presentación un mapeo de cómo es que se ha venido dando este proceso, ¿no? En un inicio, en la primera etapa fue sin evaluaciones concurrentes, tenían un plan de ejecución BIM y solo participó en esta etapa el área usuaria, no participaron, digamos, los más involucrados, ¿no? El usuario, en este caso no hay contratista porque el contrato no lo permite y así es en la mayoría de casos. Sin embargo, sí tiene la entidad coordinadores de obra que participaron en la segunda parte, que fue la elaboración de los planos,
con el equipo para poder ir verificando e ir levantando observaciones, haciendo cambios. No fue una evaluación concurrente a través de un modelo integrado. Y este era el flujo de trabajo. Sin embargo, se registran demoras, sí, pero ¿por qué se registran las demoras? Porque lamentablemente no todos conocían o tenían la práctica de BIM. Entonces, ahí hubo demoras, retrabajos, entre otros, ¿no? Se aprobaron los planos y se pasan los metrados. Lamentablemente el TDR no indicaba que del modelo BIM se extraían los metrados. Entonces se hicieron de una manera tradicional en el marco de la norma de metrados, del reglamento de metrados, y bueno, se hizo una comparación. Lo que sí se ha hecho es la comparación de los metrados gruesos que emitía el modelo y los metrados que el contratista presentaba, ¿no? Hicimos algunas prácticas dentro con el equipo, con los evaluadores. Ellos son los evaluadores de todas las especialidades del Kanban, para ir midiendo y determinar cuáles eran los cuellos de botella en el proceso, ¿no? Bueno, este es un resumen. Este es un resumen de lo que se tuvo, los tiempos que se demoran con BIM y los tiempos que podría demorarse sin BIM, el progreso de las observaciones que iban siendo resueltas. Más o menos tuvimos 8 reuniones, estas son las últimas 4, se gestionaron 6 modelos, y el número de observaciones iniciales era aproximadamente 200. No era un proyecto, no son proyectos tan grandes, entonces el número de modelos gestionados era solamente 6, y bueno, estas son algunas de las imágenes de observaciones que se iban viendo en el modelo y en el progreso del proyecto, ¿no? Este es más o menos el esquema del anteproyecto. Se hizo el modelamiento de estructuras, de las especialidades, se hace un modelo integrado, se hicieron reuniones SAIS, si no estaba conforme regresaba, y si ya estaba conforme se hacía el modelo de diseño integrado, y al final recién se obtenían los planos. En esta etapa no tenían planos, no habían planos, absolutamente, todo era sobre el modelo. En algunos casos, de repente, por un tema de verificar lo gráfico, las gráficas no sé si me están escuchando. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿sí? Claudia. Perfecto. Ya, porque me parecía el micrófono apagado. No, está perfecto, bien. Se escucha bien, muy bien. Sí, se escucha. Voy a ponerlo acá, mejor. Ay, no sé dónde poner esto, ya, aquí. Entonces, bueno, esa fue la experiencia que tuvimos en la policía. Luego tenemos de las lecciones aprendidas, el requerimiento por parte de la entidad tiene que ser claro y tiene que ser específico. Voy a poner así mejor, ya. El requerimiento por parte de la entidad tiene que ser claro y tiene que ser específico. No puede dejar vacíos o a libre albedrío, decir, del consultor, ¿no? Los tiempos se tienen que hacer mapeando los procesos y estableciendo cronogramas bien definidos. Ahora, es todo un cambio de procesos en este tema del BIM. En este caso no había un cambio de proceso, se hacía bajo la metodología tradicional. Ahora el uso de BIM es que definitivamente estos procesos van a cambiar, porque, por decir, ahora se trabaja, se pasa por diferentes entes, ¿no? De la gerencia general a la gerencia de estudios, a la gerencia de obras, después al coordinador de estudios o al coordinador de obras, sin poner a las secretarias y a los trámites administrativos de estos proyectos, ¿no? Entonces ahora, si estamos hablando de la implementación con BIM, pues hay que hacer de repente un entorno común de datos, ya todo se va a colgar en la nube, ya no va a tener que pasar por todos estos entes de la entidad, ¿no? Luego definitivamente hubo un mejor entendimiento de lo que quiso transmitir el proyectista con el modelo BIM. La evaluación fue mucho más fácil que el modelo tradicional.
se sentaban en las reuniones SAIS los evaluadores y el consultor, se veían las observaciones, se anotaban las observaciones y si era posible en ese momento podían hacer un cambio. Ya no era que yo me llevo los planos a mi casa, los reviso en mi casa, hago la observación con rojo, con azul, lo regreso a la entidad y de la entidad lo paso al consultor. No, se hacía en el momento. No, se redujo definitivamente, sustancialmente el uso del papel. Permitió en este caso solamente fue diseño, no fue ejecución de obra, entonces se permitió la colaboración de los entes del proyecto a nivel de diseño. Obviamente que el BIM debería o implica todo el ciclo de vida del proyecto, bueno, pero en este caso, bueno, no se dio así porque el contrato no lo permite. Entonces, pero sí participaron los proyectistas, los evaluadores, la entidad, y los que ingresaron en esta parte fueron los coordinadores de obra que estaban en planta por parte de la entidad, ¿no? Los consultores, en este punto quería comentarles, ¿no? Ahora ya la norma permite otro tipo de modalidad de contratos, ¿no? Antes de pasar al otro punto, modalidad de fast track u otro tipo de contratos que podrían hacerse con un estudio básico de ingeniería y de repente con esta nueva modalidad de contratos usando BIM sí podía tenerse ya al contratista, al contratista dentro del proyecto para que pueda participar en esta colaboración, ¿no? A través obviamente de protocolos y disposiciones establecidas para que todo este flujo se lleve o se dé adecuado, de una manera adecuada. Bueno, los consultores y la entidad deben contar con profesionales que manejen BIM en sus diferentes roles definitivamente. O sea, porque si no manejan el BIM en los diferentes roles, no es que todos tienen que, por decir, saber modelar, de repente no. O todos tienen que gestionar, no. O sea, en los diferentes roles que tiene un proyecto, la implementación de un proyecto BIM, que es modelador, que es coordinador BIM, el BIM management, etcétera, o sea, la entidad tiene y los consultores tienen que contar con estos especialistas que manejen el BIM en estos diferentes roles. Si no, va a haber retrabajo. Por ejemplo, a pesar de usar BIM, pues se generan complicaciones de tiempo. El tiempo se extiende. ¿Por qué? Porque hay un retrabajo. Porque terminaron el modelo todo muy bonito, pero modelaron del primer piso al último piso una columna y pues cuando se hace la revisión definitivamente ese modelo no vale y es mejor hacerlo de nuevo. Entonces son tiempos que se pierden y también un costo, implica un costo dentro del proyecto, ¿no? Se realizaron procesos de medición e identificación de cuellos de botella, como ya les comenté, hicimos entre los principales actores, en este caso, pusimos a práctica el método del Kanban. Ahora les voy a comentar sobre los riesgos de la implementación de BIM. O sea, no es que ya implemento un proyecto en BIM, me han hablado de BIM, todo está muy bonito y bueno, vamos con BIM, ¿no? O sea, tampoco es así. Hay que ver que hay varios riesgos porque definitivamente la implementación o el modelado o esta construcción virtual, pues es un cambio disruptivo, ¿no? Ya se deja de pensar en 2D para pensar y expresarnos en 3D. Los planos salen del modelo, no hago primero los planos y luego de los planos, con los planos y hago el modelo, no. O sea, primero hago el modelo, hago las coordinaciones con el modelo y luego cuando ya está compatibilizado, ya está coordinado y todo, ya puedo extraer mis planos. Es importante establecer nuevos procesos, como les dije. O sea, y esto también lo indica la norma. No sirve de nada que se tenga tecnología nueva, que se tenga recursos, que se tenga software, que ya se tenga todo implementado si es que no se cambian los procesos. Y obviamente va a ser progresivo, ¿no? Pero es importante el cambio de procesos porque es una nueva forma de trabajar. Y bueno, y por último, no son suficientes los TDRs. Hay que tener todo un soporte detrás
para poder desarrollar un proyecto adecuadamente con BIM. No es que ya escuché el BIM, están hablando mucho del BIM, es muy rentable, muy económico, voy a hacer todo en menos tiempo, entonces vamos con BIM. No, o sea, hay que tener todo una línea de trabajo y un soporte detrás, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de acción? Esto es lo que indica ya la normativa que está en marcha, que es, bueno, realizar un diagnóstico en la entidad y elaborar una línea de base que permita el seguimiento y la medición de resultados. Hay que implementar estándares en la entidad, fomentar el desarrollo del capital humano, de capacidades. Definitivamente esto es lo más importante, el mayor porcentaje de participación en un proyecto BIM es el tema de las personas, ¿no? Lo que más influye para un buen proyecto o un mal proyecto BIM es el tema del capital humano. Y bueno, promover el uso de tecnologías habilitantes y herramientas y plataformas tecnológicas, ¿no? Esto es lo que indica el Plan BIM Perú, que está a cargo del MEF, sobre un proceso de selección y aplicación del proyecto de prueba BIM. Lo primero sería identificar un proyecto de prueba, acorde con los criterios de elegibilidad, que son estos. Luego se celebran acuerdos, actas o compromisos entre la entidad y la DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas. Se hace la aplicación del proyecto de prueba y se hace la sistematización, análisis y documentos de los resultados del proyecto de prueba. ¿Cuáles son estos criterios de elegibilidad? Pues que el personal de la entidad tenga un conocimiento, como ya indiqué, de lo que es BIM, que sean proyectos de infraestructura horizontal de baja complejidad, que sean proyectos de edificación de baja o mediana complejidad técnica, proyectos financiados con operación de endeudamiento externo OXI de preferencia, y que tenga el interés de la entidad de asociarse con la DGPMI en este proceso. ¿Cuáles son los objetivos o los principios para la adopción de uso de BIM? Pues definitivamente mejorar la calidad y la eficiencia de los proyectos en todo el ciclo de vida, no solamente en una parte del proyecto. No, esos son los principios de eficiencia y calidad. Fomentar una industria colaborativa donde participen todos los involucrados, como ya lo indiqué, que haya la coordinación. Y luego garantizar la transparencia a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Esto es bastante obvio, la transparencia y la trazabilidad del proyecto, ¿no? Bueno, y recogí una frase del ingeniero José Salinas, que en realidad el Estado no busca BIM, pero sí necesita lo que BIM puede ofrecer. Esto para, de alguna manera, ayudar con el cierre de las brechas de infraestructura. La brecha de infraestructura es un problema real que afecta a la productividad y la competitividad en el Perú. Definitivamente, esto lo dice Kate Harrison, que es embajadora del Reino Unido. Bueno, y resumiendo, digamos, la exposición hasta ahora, pues en realidad BIM ya dejó de ser una novedad, ya dejó de ser una propuesta. Los que digan que BIM es el futuro, pues viven en el pasado, porque el BIM está ahorita, o sea, ya está ahora, y ya hay muchas empresas que lo están utilizando y ya el Estado lo está solicitando, ¿no? Dejo dos frases que me parecieron interesantes, que no es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevive, sino aquellos que que mejor saben adaptarse al cambio. Y lo que les comentaba de que el BIM es, o sea, si todos dicen que el BIM es el futuro, no están equivocados, es el presente. Ahora habría que preguntarnos si ya te adaptaste o ya nos adoptamos, ¿no? Bueno, eso es en general el tema de la presentación de BIM en proyectos de inversión pública. Sin embargo,
en esta investigaciones que hago, lecturas de papers que hago en internet, vi algo que me llamó bastante la atención y les quería mostrar que es Bien en el Mundo, y es un proyecto que actualmente está en proyecto nada más. Es un proyecto del estudio Forensic Architects, que se trata de la restauración de una iglesia en Croacia, la iglesia de San Martín. Ojo que en esta parte de la presentación, es chiquitita nomás, no estoy poniendo sobre la mesa los criterios de diseño, de restauración, ¿no? Definitivamente no soy especialista en ello. Sin embargo, me llamó la atención de cómo el BIM puede ayudar en estos procesos o en estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto de renovación y restauración. Esta es una iglesia del estilo gótico renacentista tardío. Está en Croacia y, bueno, terminó dañada en un terremoto que hubo por el año 1880, creo. Entonces prácticamente destruyó, trajo abajo toda la nave de la iglesia, ¿no? Y con el BIM con este estudio de arquitectos, lo que hicieron fue que a través de fotogrametrías hicieron digamos, un levantamiento de lo existente, y ellos han hecho una propuesta o un nuevo planteamiento, ¿no? Con la información que se ha recogido. Y a ver si puedo poner aquí. Ese es un video cortito. Está esto en internet, está en la página de Graphisoft por si acaso. Más o menos es lo que se recoge ahí. No sé si se puede ver todo. Voy a ir adelantando. Esa es la propuesta que ellos hacen, que es instalar un campanario similar al que hubo antes y reconstruir la nave, ¿no? Dejando como base lo existente. Más o menos así es como queda. Como les digo, o sea, no es que esté en favor o en contra de la propuesta arquitectónica. Es básicamente cómo la herramienta podría ayudar incluso en este tipo de proyectos, ¿no? Y tenemos algunas imágenes de cómo quedaría. Esto está en proyecto, no se ha ejecutado nada, son algunas imágenes. Y bueno, eso es todo, toda mi presentación. Gracias por escucharme, gracias por la invitación también al Colegio Regional Piura, Colegio de Arquitectos Regional Piura. Muchas gracias, Claudita. Gracias a ti por aceptar la invitación. Muy interesante la exposición y hermoso el último proyecto que has mostrado. Me gustaría preguntarle a la audiencia de Zoom que nos acompaña, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden habilitar sus micros. La arquitecta Claudia les va a contestar a todas sus inquietudes. Arquitectos. ¿No hay ninguna pregunta? Buenas noches. Una pequeña curiosidad, ¿no? Sí. La arquitecta ha estado muy bien la exposición, bien clara, ¿no? Bien precisa. Le agradecemos. Y tenía la consulta. Estuve enterado que los Juegos Panamericanos, ¿no? Que fue a través de una modalidad con empresas británicas, ¿no? Que
tuvieron que, bueno, digamos, crear un decreto supremo, ¿no? Para poder llevar a cabo el proyecto, porque si hubiera sido por los canales tradicionales no se hubiera podido realizar, ¿no? Estuve leyendo y mencionaron el fast track, ¿no? Como un sistema, ¿no? Para poder haberlo concretado, ¿no? Que es, digamos, hacer los planos y construyendo al mismo tiempo, ¿no? No se espera que se termine el proyecto, sino se va construyendo y se van desarrollando los planos, ¿no? ¿Qué nos podría decir de este sistema, del fast track? Y la segunda pregunta es, para nivel privado, porque como arquitectos a veces estamos un poco más metidos en el tema privado, ¿qué experiencias tiene con el BIM privado, ¿no? A menor escala, o un tema inmobiliario, ¿no? ¿Qué experiencias ha podido tener, ¿no? Gracias. Bueno, sobre el tema de los Juegos Panamericanos, se realizó bajo un contrato que es el contrato NEC, ¿no? Es un contrato especial que se dio por el corto tiempo de estos proyectos. Ahora, el tema de Fast Track no solamente se han dado en los Panamericanos, el Estado lo ha hecho ya en otras entidades, como por ejemplo en el Banco de la Nación, en el Ministerio del Interior también se ha hecho. Ahí he podido tener alguna experiencia con el tema de las escuelas técnicas escuelas técnicas de suboficiales y con el Hospital de la Policía, ¿no? Que es de repente un contrato de modalidad DB. De repente ustedes pueden leer sobre esta modalidad de contrato, que es que el expediente técnico se va desarrollando en paralelo con la ejecución de obra. Entonces, normalmente es expediente técnico, termina, hago mi proceso de selección y ejecuto mi obra, ¿cierto? Ya en este caso, el proceso de selección es acá, no sé si me pueden ver. Entonces se hace el proceso de selección al inicio, es un solo contratista y un solo consultor el que hace el expediente y la ejecución de la obra, y se va trabajando en paralelo. Entonces, pero aquí se trabaja en obras públicas con un estudio de preinversión. Entonces, lo importante es de que ese estudio de preinversión en realidad no está hecho para definir técnicamente alcances, es básicamente para ver un tema de rentabilidad. No hay una definición muy básica de lo que es la ingeniería. Entonces, lo recomendable es que se haga, digamos, una ingeniería básica. De ese estudio de preinversión se haga una ingeniería básica, y con esa ingeniería básica se pueda hacer en este tipo de ejecución de fast track, porque sí se reduce el tiempo en los proyectos que he podido ver, porque he podido participar con el tema de fast track. Sí se ha reducido el tiempo del proyecto, porque se han traslapado y un solo con su contratista hace el expediente y hace la obra, ¿no? Entonces, ahora la norma lo permite bajo ciertas condiciones. Entonces, podría ser una modalidad de contrato, pero ojo, hay que revisar bien la norma, porque hay ciertas condiciones, pero definitivamente sin BIM no, porque va a tener, o sea, podría tener varios problemas en el camino, ¿no? Y bueno, sobre la otra pregunta, la experiencia en el sector privado, en realidad yo he tenido casi en todo este tiempo, he estado desempeñándome en el sector público, ¿no? Pero entiendo que el sector privado ya tiene años, ¿no? Hay varias empresas grandes acá en el Perú que ya vienen desarrollando el tema de BIM, que justo he visto varias conferencias o charlas donde incluso he visto el desarrollo de un hospital en 2 meses y medio con BIM, una empresa privada, ¿no? Pero ellos ya tienen tiempo en el desarrollo, claro, en el desarrollo de esta metodología, ¿no? Ya tienen años en eso, ya digamos que tienen varios proyectos, entonces ya tienen más clara cómo es que se va desarrollando, y la expertise. Y también en el sector privado, digamos que creo es mucho más fácil que en el Estado, ¿no? En el Estado se basa en normas, a plazos, entonces hay que estar cuidando, y si no se tiene muy claro los procedimientos, o sea, se puede incurrir en problemas, en sanciones, etc. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna pregunta más de los colegas arquitectos? Hola, hola, ¿me escuchan? Oscar, ¿qué tal?
Hola Claudita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto verte. Interesante, yo en realidad estaba un poco perdido porque no manejo el tema y tampoco me había preocupado un poco por meterme en esto, ¿no? Tengo algunas dudas en relación a lo que es inversión pública. Tú trabajas en esto, ¿no? Ujú. Eh, no sé bien la norma, pero queriendo implementar en todo el sistema de inversión pública la implementación del BIM, valga la redundancia. Ujú. ¿Se ha pensado o tienes algún conocimiento de montos mínimos de ejecución? Yo veo que ha manifestado que son edificaciones de baja complejidad o mediana, ¿no? Pero ¿se ha pensado o hay algún alcance para saber qué municipalidades o qué gobiernos locales, regionales o pueden intervenir o hay ciertas limitaciones? Eso por un lado. Y otra es, esto requeriría también un cambio en todo el sistema invierte.p o no requiere el cambio general de todo el sistema debido a los altos costos también de proyectuales, ¿no? Y porque también hay proyectos que sabemos que los gobiernos locales inclusive manejan proyectos de muy bajo monto, digamos. Ujú. Ahora, y como tercer punto, ¿hay experiencias en inversión pública en otros países? Porque no he escuchado un poco ese tema. No sé si hay experiencias y cómo ha ido o va marchando el bien en otros países en cuanto a inversión pública. Yo. Sobre el tema, me consultaste sobre si hay montos mínimos para implementar bien en proyectos. En realidad no hay montos mínimos ni máximos. Es lo que recomienda el MEF y es lo que les mostré, es que se hagan bajo estos criterios de elegibilidad los proyectos, ¿no? En el plan BIM, en la página del MEF está toda la estructura de este plan BIM y ahí indica cuáles serían los criterios para elegir un proyecto de prueba BIM o un proyecto piloto BIM, ¿no? Entonces, ¿por qué de baja complejidad? Pues porque el monto es menor, el tiempo es más corto y va a ser mucho más rápido y más fácil poder estructurar todo el desarrollo del proyecto, ¿no? Eso es con respecto al tema de gobiernos locales. Acá hay alguna normativa desde cuándo se ha venido dando y en el marco de que es que ya se tendría que ir implementando el tema del BIM o la obligatoriedad del BIM en los proyectos públicos, ¿no? Últimamente ha salido una el 9 de mayo. Y con respecto a si hay alguna experiencia en otros países con respecto a la implementación de BIM en proyectos públicos, ya tenemos varios países acá en Sudamérica. Bueno, está Brasil, está Argentina también y Chile, que pueden entrar o revisar el plan BIM Chile. Ellos ya tienen años también estructurando este plan BIM, ya tienen varios proyectos también y como incluso han hecho estándares, están mucho más adelantados que nosotros con respecto a ello. Es el plan BIM Chile, ya tienen estándares para la implementación BIM en sus proyectos públicos, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguna pregunta más? Voy a leer una pregunta que te están haciendo, Claudita, en el Facebook. Ya, sí. De parte de Pedro Ruiz Yesán nos dice, por lo que se ve, de momento se está aplicando en la inversión pública y en grandes edificaciones, pero en el caso de viviendas, ¿cree usted que el cliente pueda pagar un adicional por la implementación de este sistema? En realidad, estuve viendo o escuchando una charla también de la implementación BIM de proyectos fuera del país, en Estados Unidos para ser específica, y en realidad allí ellos tienen el manejo
de la implementación BIM, generalmente en proyectos privados. Sí, grandes proyectos, no sé si tienen proyectos de vivienda, no lo sé, creo que no, pero ellos ya no conciben, o sea, la experiencia que ellos tienen ya mucho más adelantado que nosotros, ellos ya no conciben que un proyecto lo hagan sin BIM, porque al final quizás te podría costar un poco más en la etapa de diseño, ¿no? Un poco más de lo que cuesta ahora, pero lo que te ahorras y lo que le haces ver al cliente como ahorro en la etapa de construcción es mucho más grande, como mostré en la primera diapositiva, ¿no? Por cada dólar que me tome en diseño, pues es $20 en etapa de construcción, ¿no? Ok, otra pregunta del Facebook nos dice si en Techo Propio se está implementando el tema del BIM. No sabría responderle esa pregunta, la verdad. No tengo conocimiento de si se está implementando o no. Lo que sí sé es de que, por ejemplo, en Piura hay una empresa, no recuerdo el nombre ahora, que está implementando viviendas prefabricadas ya todo con la metodología BIM. No sé en qué zona, prometo ver el dato exacto y comentártelo, Beverly, para que de repente lo hagas extensivo. Pero ya me llamó bastante la atención porque escuché que sí, que se estaba haciendo todo un tema de prefabricados en Piura, viviendas, tengo entendido, prefabricadas en Piura con toda la metodología BIM, ¿no? Oh, correcto. ¿Algún colega más quisiera hacer alguna pregunta de los que estamos aquí en plataforma Zoom? Muy buenas noches, Claudia. Te saludo, Ciro. Hola, Ciro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, un par de consultas. En el caso de los proyectos que están trabajando con Fast Track, más o menos, ¿qué desviaciones, o de los proyectos que han trabajado con Fast Track, qué desviaciones admite el BIM, o hasta qué desviaciones han contemplado con respecto a los tiempos y a los costos, ya que se trabaja muy alto nivel en la primera etapa, y luego en el tema de desarrollo, ¿cuáles son, en su experiencia de estado, las desviaciones que tienen tanto en plazos como en costos, ¿no? Y otra cosa, porque en realidad localmente algunos arquitectos manejamos el tema de BIM, pero es muy difícil consolidar un equipo BIM, ya que necesitas complementarlo con la parte de las especialidades de ingeniería. Y en tu experiencia, ¿cómo es que han superado este déficit, ¿no? Bueno, con respecto a las variaciones de Fast Track, te comento el caso de los panamericanos. Se iba haciendo expediente, se iba haciendo ejecución de obra y ellos cumplieron en el plazo. La modalidad de contratos ayudó mucho, sí, eso es lo que habría que ver en la normativa peruana, ¿no? Pero en ese caso, pues fue una experiencia y conocida por todos que se cumplieron en los plazos. Y me parece que en el caso de costos, pues no hubo mucha variación, ¿no? Con respecto a consolidar un equipo BIM, como te mencionaba, en el caso del Estado es mucho más fácil porque se hace el requerimiento, o sea, se hace el requerimiento para la implementación del proyecto bajo la metodología BIM. Entonces la entidad es la que forma el equipo BIM a través de toda una serie de directrices o procedimientos administrativos, ¿no? Entonces pueden participar los especialistas, el coordinador BIM, los supervisores en ese caso, pero lo ideal es que para un proyecto se pueda tener a todos los especialistas juntos, ¿no? Y si vamos a implementar BIM, pues que manejen o tengan la experiencia en BIM en los diferentes roles, ¿no? En los diferentes roles, ojo, no es que todos sepan modelar o todos sepan coordinar o gestionar, ¿no? Ok, Claudita, muchas gracias. ¿Alguna consulta más, por favor, para terminar ya la conferencia? Bien, te agradecemos, Claudia, por haber estado el día de hoy con nosotros.
Ha sido una exposición exitosa, hay una información muy importante que nos sirve a todos y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Antes de despedirnos, quisiera por favor invitarlos a todos al día de mañana. Mañana tenemos una exposición con los jóvenes futuros arquitectos que nos van a exponer los temas de herramientas virtuales en el desarrollo de proyectos arquitectónicos. Lo acompañarán a los bachilleres Carlos Camino Alberca, Milko Rodríguez Aulestia, Catherine González Crisanto, el arquitecto Emil Holguín, que también nos acompaña esta noche aquí, está con su camarita apagada. Mañana ellos van a decirnos cómo estas herramientas virtuales tienen que ver con el tema relacionado que hemos visto hoy día, que es el BIM. Entonces los esperamos mañana. Claudia, muchas gracias. No sé si quieres decir algo. Gracias a ustedes. Okay, muchas gracias también a todos. Entonces nos vemos mañana, nos esperamos mañana. Saludos a todos. Bye bye. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Claudia, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, fue interesante. Gracias.